¿Qué onda, gente? Si andas buscando una buena sensibilidad para tu dispositivo iPhone y querés pegar como ves en el video, te invito a que te mires el video completo que te estaré enseñando a cómo mejorar la sensibilidad sin necesidad de modificar el Free Fire, solamente mejorando la sensibilidad de tu dispositivo mediante archivos DNS. Recuerda que este método es 100% disimulado y 100% anti-ban. Este método no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo, solamente es una mejora a la sensibilidad para mejorar los disparos a la cabeza. Los archivos DNS no te aseguran pegar todos los tiros a la cabeza, pero con práctica y con tiempo, sabiendo levantar perfectamente la mira, vas a pegar todos los tiros a la cabeza, así como muestro en el video. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal si te gusta el contenido de sensibilidades. También te invito a que dejes tu hermoso me gusta. Si este video supera la meta de 80 me gustas, voy a traer una configuración DNS actualizada más un archivo para mejorar la sensibilidad mediante atajos o scriptable. También te invito a que comentes de qué país eres y en qué dispositivo de iPhone juegas, para yo traer futuros DNS dependiendo de tu país y de tu celular iPhone. Recuerda que los DNS no es un hack ni nada por el estilo, solamente son mejoras tanto para la latencia de tu red y también son mejoras para tener mejor respuesta táctil a la hora de levantar la mira. Sin más nada que decir, empecemos con el video. Bueno, gente, lo primero que tienen que hacer es entrar al comentario fijado que estarán los links de descargas. Le voy a dejar dos opciones: el link mediante Mediafire totalmente directo. Si no te funciona ese método, te dejo también el grupo de Telegram con los archivos totalmente directos. Si querés descargar mediante Mediafire, solamente debes entrar al link y darle en el botón azul de descargar. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Como segunda opción, te dejo el grupo de Telegram. Solamente tenés que unirte al grupo y aquí estarán los archivos totalmente directos. Solamente lo debes presionar, darle en compartir y en guardar en archivos. Recuerda siempre que los DNS se tienen que guardar en el apartado de iPhone, porque si vos los guardás en el apartado de iCloud, van a tener el error de cuando ustedes lo quieren instalar, se les abrirá el DNS y no podrá ser instalado. Así que recuerda bien que los DNS siempre van en el apartado de iPhone. Bueno, una vez dicho eso, pasamos a la aplicación de Mis Archivos. Acá buscamos la carpeta de descargas o la carpeta donde guardaron los DNS. Si ustedes lo descargaron mediante Mediafire, les dejará un archivo .zip. Lo único que deben hacer es presionarlo y darle en descomprimir y les dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta se encontrarán los dos archivos DNS. Si ustedes siguieron todos los pasos a la perfección, deben presionar el primer DNS y les debe salir este cartel. Acá le dan en cerrar, luego se dirigen a la parte de configuraciones, a general y el apartado de VPN. Y aquí les tendría que salir el archivo para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar y nos pedirá la contraseña de nuestro dispositivo. Aquí ponemos la clave y le damos en instalar de nuevo. Y listo. Ahora debemos hacer el mismo paso para el siguiente DNS. Nos vamos de nuevo a archivos, presionamos el siguiente DNS, le damos en cerrar y volvemos a configuraciones. Aquí nos tendría que aparecer el otro DNS, lo presionamos, le damos en instalar y ponemos la clave de nuestro dispositivo. Le damos en instalar de nuevo y listo. Una vez hecho eso, regresamos hacia atrás, volvemos a entrar en el apartado de VPN y aquí nos tendría que salir
la opción de DNS. Entramos y aquí les tendría que salir estas dos opciones. Ustedes tienen que probar cuál les funciona mejor. En mi caso me funciona mejor AIM 2, pero ustedes pueden probar primero una y después la otra y decir cuál les funciona mejor. Si necesitas un archivo scriptable para atajos, te invito a que mires mi canal, que los últimos 2 videos siguen totalmente activos. En esos 2 videos regalé 2 archivos scriptables para atajo. Te invito a que mires ese video y utilices esos archivos scriptables con estos DNS actualizados para mejorar aún más la sensibilidad. Una vez dicho eso, la sensibilidad con los DNS ya estaría activada. Solamente debemos entrar al Free Fire y probar la nueva sensibilidad que instalamos. Recuerda muy bien que este método es 100% disimulado, no es un aimbot, no es un auto apuntado ni nada por el estilo, solamente es una mejora a la sensibilidad. Ahora le paso a mostrar el botón de disparo y la sensibilidad que yo uso en el Free Fire. El botón de disparo yo lo uso en 65 y tengo un HUD de 3 dedos. Y la sensibilidad general la tengo en 196, 198, siempre depende. Bueno, una vez dicho eso, les paso a mostrar en entrenamiento cómo mejora la sensibilidad los archivos DNS. Como ven, estos archivos mejoran bastante bien la sensibilidad y facilitan los disparos a la cabeza. También les voy a pasar a mostrar que esta sensibilidad no es un aimbot ni nada por el estilo, solamente es una mejora. Si yo disparo al costado de la cabeza, los tiros van amarillos y solamente si yo levanto perfectamente la mira, doy todos los tiros a la cabeza. Sin más nada que decir, amigos, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Bueno, gente, si llegaron hasta esta parte del video, te voy a dejar 2 enlaces para que visites los videos anteriores, que están los archivos scriptables y los archivos de atajos para combinarlos con esta sensibilidad.